Hoy vamos a analizar a la luz de la palabra qué tanto puede influir en la vida espiritual de una persona su forma de pensar, ese patrón de pensamiento que se hace repetitivo dentro de su interior y que lo lleva a actuar de diferentes maneras. El pensamiento visto así puede ser una fuente impresionante de bendición o de maldición. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6 al 7? Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, tú nos diste grandes capacidades, pero que nosotros, al no entenderlas, podemos convertirlas en grandes obstáculos. Por eso pedimos que tu palabra penetre profundamente en nuestro entendimiento, Señor, para que hoy sepamos cómo fue que tú hiciste los pensamientos del hombre, para qué los hiciste, y cómo puedes ayudarnos a través de un patrón renovado de pensamiento, Señor. Te pedimos que ayudes a todos los que oímos esta palabra tuya, Señor, hoy, que nuestro pensamiento sea estructurado conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú designaste para cada ser humano. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Filipenses 4, versículo 6, nos enuncia: no se preocupen por nada. Pero bueno, esta frase nos puede poner a pensar porque si bien es cierto que está en la palabra de Dios, también es cierto que no es frecuente que veamos el cristiano que está aquí definido como ese que no se preocupa por nada. Más bien tenemos que confesar que todos y cada uno de nosotros de alguna manera nos preocupamos por algunas cosas, por muchas cosas, y que entonces en el versículo 7, donde dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, es algo que tampoco se ve muy en la práctica. ¿Por qué existe esa contradicción que sería un cristiano estresado? ¿Por qué la angustia se toma las vidas de tantos creyentes que están asistiendo a sus iglesias regularmente o están compartiendo y recibiendo palabra a través de las redes sociales? Toman sus Biblias, leen, oran, pero hay una sombra continua de ansiedad en muchos perfiles. Vamos a ver qué dice la palabra a lo largo del estudio, que va a empezar con un perfil muy corto de lo que es el incrédulo. Después analizamos lo que puede ser el cristiano tibio, para llegar finalmente al entendimiento de cómo debe ser la mente del cristiano y qué debe recibir a cambio. Empecemos entonces con el incrédulo en dos pasajes. Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. En este pasaje estamos en los instantes, en los años previos al diluvio. El Señor desde arriba ve una humanidad volcada sobre el mal, muy por el estilo de lo que está ocurriendo ahora. Y desde su punto de vista, transmitido al autor sagrado del libro de Génesis, él determina que los pensamientos del corazón del hombre en ese tiempo eran de continuo solamente al mal.
todos los pensamientos pensaban mal, si cabe esa construcción gramatical. Había una tendencia a la iniquidad, al pecado, a la maldad. Y no dejamos de preocuparnos porque esta es una descripción también completamente actual, sobre todo porque en varias partes de la palabra de Dios se nos describe que, como en los tiempos de Noé, la humanidad estaba teniendo ciertos patrones de conducta que hoy se están repitiendo. La palabra clave aquí es pensamientos en el corazón del hombre que eran solamente hacia el mal. Miren esta parte que es crítica. Vamos a ver que esto va a ser confirmado en el Nuevo Testamento por unas declaraciones del Señor Jesucristo que leeremos oportunamente. Por lo pronto, continuemos con otro versículo que nos haga entender cómo es el corazón del incrédulo. Salmos 10:4. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios ni le da lugar en sus pensamientos. Entonces, con estos dos podemos conformar ese perfil donde tenemos, por un lado, una tendencia a pensar hacia el mal. Estamos hablando de deleites, de placeres, de apetitos, de egoísmo, de no pensar en los demás, no ponerse en sus zapatos, de hacer a otros lo que no le gustaría que le hicieran a él. Lo hace de todas maneras. Pero aparte de eso, no busca a Dios ni le da lugar en sus pensamientos. Si llega a aparecerse un pensamiento de Dios, inmediatamente lo anula, lo borra, se ríe de él y corre otra vez a refugiarse en su mala forma de pensar. Y esto es algo que podemos ver claramente en el mundo. Cuando se habla de Dios, al incrédulo, al impío, se burla, porque Él no le da absolutamente ningún lugar. Pero progresando un poco en este análisis, pasamos a lo que es el pueblo tibio. En Isaías 65:2 dice la palabra, aquí está hablando el Señor: todo el día tendí mis manos hacia un pueblo rebelde, un pueblo que va por mal camino y en pos de sus pensamientos. No deja de parecerse un poco o un mucho a los dos versículos que leímos adelante. Sobre todo, van en pos de malos pensamientos. En la primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En pos de los pensamientos, para un pueblo tibio, implica que una vez está pensando en Dios y en el siguiente momento está pensando en el mundo, en los dioses de este mundo, en los ídolos, en las distracciones y en las ocupaciones de este mundo. El Señor no tiene cabida más que en contados instantes en el pensamiento de este pueblo tibio. Su pensamiento está ocupado con muchas cosas del mundo. Jeremías 18:12. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Bueno, no sabemos de cristianos que sean tan sinceros y puedan decir esto, que van a ser los malos pensamientos de su corazón. Por eso esta es una visión de Dios también. Pero es esta la razón por la que el mundo incrédulo se escandaliza tanto de los cristianos que dan mal testimonio, porque los ve yendo por malos caminos y al mismo tiempo congregándose en iglesias cristianas. No están dando buenos testimonios, son creyentes en contradicción. Una cosa hacen y otra cosa dicen. La consecuencia de esto no se hace esperar. Entonces dice el Señor en Jeremías 6:19: óyeme bien, tierra,
voy a traer sobre este pueblo un mal que es producto de sus pensamientos, pues no quisieron obedecer mis palabras y aborrecieron mi enseñanza. Voy a traer, dice el Señor, un mal como consecuencia de sus pensamientos. ¿Cuál mal puede ser? Nos preguntamos cuántas catástrofes del mundo actual son consecuencia de las malas decisiones por los malos criterios de los malos dirigentes, pero también de los malos ciudadanos que eligieron a estos gobernantes. Hoy se habla mucho del cambio climático y sabemos que una parte de eso, sea cierto o no lo sea, tiene que ver simple y llanamente con el hecho de que muchos industriales no han querido sacrificar sus ganancias para establecer sistemas que limpien la contaminación que sale de esas fábricas al medio ambiente. El caso más claro lo tenemos con los vehículos de motor a gasolina. Desde hace muchos años hubiera podido cambiarse esa tecnología, pero no se hizo porque salía más costoso para los fabricantes de automóviles. Solamente ahora que ya tenemos un planeta casi destruido, es que están tomando alguna conciencia y entonces cambiando a una tecnología eléctrica que ya llega tarde y que tampoco va a resultar tan efectiva como piensan. Muchos de estos males son productos de la situación social. La violencia, las protestas, la inconformidad social tiene que ver también con las mismas malas decisiones de pueblos y de gobernantes. Y ya un poco más específico sobre las personas, consecuencias del mal pensamiento son las enfermedades emocionales en una gran parte de ellos. El principal ejemplo es la ansiedad. La ansiedad crónica es el resultado de pensar mal, como vamos a ver, pero inclusive enfermedades físicas ocasionadas por el estrés, hay una amplia lista dentro de los diagnósticos que hacen los médicos. Y sabemos que cuando el paciente se concientiza de que tiene que cambiar no solamente hábitos físicos, sino emocionales, entonces empieza a encontrar cierta sanidad en esas enfermedades si es que ya no es muy tarde. A veces sí se ven sanidades completas, por cambios completos de patrones de conducta y de pensamiento. Entonces llegamos a un punto, que es el problema del pensamiento, por el cual el título de hoy es el pensamiento, bendición o maldición. Tenemos que aprender a escoger nuestros pensamientos basados en esta palabra, porque es muy cierto que muchos dentro de la iglesia cristiana piensan que su pensamiento, perdón la repetición, es sano y bueno, y están en un error. Salmo 94:11. El Señor conoce la mente humana y sabe que solo piensa tonterías, dice esta versión, que sus pensamientos son vanos, dice la Reina Valera. Yo creo que si cada creyente se sentara con un corazón sincero y escudriñador y se pudiera mirar con claridad, descubriría que gran parte de su tiempo lo pierde pensando cosas que no tienen sentido, que no son productivas, que no son constructivas, que mucho menos son espirituales, que no piensan en Dios ni en las cosas de Dios. Cristianos con Biblia debajo del brazo, pero pensando tonterías. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa es la primera parte de ese versículo, la segunda ahorita no nos interesa. Tal como es el pensamiento del hombre, así es él. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver que el pensamiento es moldeador de la conducta. Si los pensamientos son vanos y son tonterías, la vida va a ser de la misma categoría y calidad. No va a haber altura espiritual, no va a haber profundidad. No importa si se está congregando, no importa si está oyendo mucha palabra, pero es que la palabra tiene una característica. Cuando llega al corazón, que es buena tierra, produce una transformación.
Cuando el corazón es mala tierra, no hay cambio por la palabra de Dios. Porque el pensamiento de ese hombre, que es un pensamiento vano, sigue ocupando el 50, el 80 y más por ciento de su tiempo. Efesios 2, 1 al 3. A ustedes Él les dio vida aun cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 2, los cuales en otro tiempo practicaron, ¿qué? Los pecados, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire. ¿Cómo así? Que los delitos y pecados se cometen de acuerdo al diablo, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando se es desobediente a la ley de Dios, está operando el diablo en el corazón, en la atmósfera y en el pensamiento de ese individuo. Versículo 3. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de la ira como los demás. Está claro aquí en esta palabra que los pensamientos, cuando no teníamos al Señor Jesucristo, nos llevaban a buscar los deleites que terminaban en pecado. La naturaleza caída, la carne, es tal que solamente busca la satisfacción del egoísmo. Y ese pecado proviene del pensamiento. Lo dice Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Entonces es correcto lo que estamos planteando basados en la palabra. Un mal pensamiento va a generar un pecado más tarde o más temprano si no se corta rápidamente. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Claramente, el mal pensamiento tiene que ser sometido al juicio de Dios para que Él perdone, llevado en confesión. Yo me pregunto, hermanos, es hora de confesar los pecados. Yo me pregunto en ese momento, ¿cuántos confesamos nuestros hechos? ¿Correcto? Sí, Señor, mentí, estuve en pereza. Pero ¿cuántos confesamos nuestros pensamientos? Malos pensamientos, murmuración mental, calumnia mental, envidia mental, homicidio mental sin necesidad de cuchillo, falta de perdón, lascivia, avaricia. Todos esos pensamientos serán confesados por el pueblo de Dios. Estamos hablando del pecado, pero es que hay un problema que tenemos que comprender que es un poco más superficial, pero igualmente dañino. Job 17:7 dice: el dolor me va nublando la vista y mis pensamientos se van ofuscando. Pensamiento distorsionado, enloquecido, poco lógico por causa del dolor. ¿Qué deducimos de todo esto? Hermanos, tenemos que aceptar que el enemigo no siempre es el diablo, pero el mal pensamiento suele estar dentro de nuestra propia carne. Es suficiente ver una imagen o tener alguna visión no correcta y entonces empezar a pensar mal. Por eso, aquí hoy tenemos que analizar esa charla, ese diálogo interno que tenemos con nuestro otro yo, una persona interior engañosa. En el mejor de los casos puede que no nos lleve a pecar, pero sí nos está apartando del verdadero pensamiento de Dios, que es su palabra. Probablemente la ansiedad
tenga que ver mucho con este diálogo interior. ¿Qué es la ansiedad? Por la ansiedad yo estoy pensando en situaciones que son amenazadoras para mi salud física, emocional, económica o espiritual. Y muchas veces ocurre que esas amenazas no son del todo reales, son muy imaginarias. La persona ansiosa está continuamente preocupada por algo. Está pensando en las consecuencias negativas de todas las cosas y entonces se siente con un corazón, con un espíritu y hasta con un estómago agarrotado, como se dice, como si algo le estuviera apretando continuamente. Resulta que esa ansiedad se puede haber originado de varias maneras, pero las dos principales formas como se origina la ansiedad tienen que ver primero con la enseñanza cultural, de la forma como nos educaron. Nos educaron para ser muy competitivos, para tener los mejores cargos y puestos, para ganar más dinero, para gastar más. Y eso hace que entremos en competencia, a veces incluso desleal, en nuestros trabajos, con tal de conseguir las metas que la cultura nos ha lavado dentro de nuestro cerebro, nos ha metido dentro de nuestro cerebro. A veces nos hace creer que no somos lo suficientemente simpáticos o atractivos para el resto de las personas, entonces entramos también en una competencia interior para mejorar nuestro ser. Y por otro lado, aparte de la enseñanza cultural, podemos haber tenido experiencias muy dolorosas o muy frustrantes que quedaron como una marca indeleble y que nos hacen recordar continuamente el no querer repetir esa situación. Voy a poner un ejemplo. De pronto vi que un familiar mío sufrió un accidente muy doloroso, muy sangriento. Fue un trauma para mí y ahora yo vivo con la preocupación de no estrellarme cuando voy manejando o no ser atropellado por un vehículo cuando salgo a la calle. De pronto un familiar murió de una enfermedad muy fuerte, también con mucho dolor. Entonces en mí se instala el miedo a sufrir esa enfermedad también. Esa ansiedad es el resultado de un pensamiento negativo, autodestructor, que es urgente erradicar, sanar y quitar. ¿Cómo debe ser entonces el pensamiento del creyente? En Lucas 2:34, la palabra dice: Simeón los bendijo, y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Qué increíble, ¿no? El Salvador es piedra de tropiezo para muchos. Continúa diciendo la palabra de Dios: será una señal que muchos rechazarán, por eso es piedra de caída. Y en el versículo 35 dice algo que nos deja con la boca abierta: y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. El Señor Jesucristo vino para salvación, pero también vino para confrontación de aquellos corazones que no quieren ser obedientes. Pasado un tiempo, cuando muchos han dicho: sí, Jesucristo es mi Salvador, yo lo quiero para mi vida, se empieza a ver en esos corazones ciertas acciones que son el resultado de ciertos pensamientos que han venido a salir a la luz por cuenta de que el Señor tocó esas vidas. ¿Cómo transformamos entonces nuestro pensamiento a un pensamiento sano? Romanos 12:2. Vamos a ver algunos versículos que nos van a dar pautas. 4 para ser exactos. Romanos 12:2 dice: y no adapten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Resumiendo, este versículo dice: la conducta debe ser de tal manera que no sea mundana, y eso se logra cuando la mente se renueva. Y queda sobreentendido allí que esto se produce en la nueva criatura.
El que nace de nuevo porque aceptó a su Señor Jesucristo con todo su corazón, al nacer de nuevo tiene una nueva mente en la cual puede ser sembrada la palabra de verdad. Y esa palabra es la que produce la renovación de la mente. Pero el creyente también tiene que hacer el esfuerzo voluntario, activo, de examinar esos pensamientos tóxicos que dañan su vida, que la pervierten, que la vuelven dolorosa, que la vuelven estresante, y empeñarse en sacarlos con la ayuda de Dios, renovando su mente, sabiendo que es nueva criatura, llenándose con la palabra, para entonces comprobar lo opuesto de las costumbres de este mundo, que producen dolor, vacío, frustración, heridas. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es lo opuesto. Seguir a Dios produce todo eso en la vida espiritual. Primera enseñanza para la renovación del pensamiento: renovar la mente. Tú tomas la decisión en este momento y dices: voy a cambiar mi mente. Mi forma de pensar me ha traído muchísimos problemas, no más. A partir de hoy, Señor, ayúdame a pensar como tú piensas. Segundo, en la 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La segunda forma para que nuestro pensamiento esté conforme a la verdad de Dios es siendo obedientes. Tú te levantas y dices: no más desobediencia. A partir de hoy voy a tomar toda la palabra de Dios y voy a seguirla. Señor, ayúdame con tu espíritu. Dame tu espíritu de obediencia. Tercera, Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. En tercer lugar, yo decido confiar en el autor de esa palabra. Y como lo encuentro totalmente digno de mi confianza, entonces empiezo a pensar en todo lo que viene de él, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo noble, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo digno, en eso voy a pensar, siempre pensando en ti, Señor. Quiere decir siempre pensando lo bueno, siempre pensando lo que es del cielo, lo que nos espera en el cielo y lo que existe en este momento en el cielo. Siempre pensando en la santidad, la hermosura, la gloria, la bondad, la misericordia, el perdón de Dios, todo lo que es bueno, y desechando todo lo que es malo, todo lo que es del mundo, todas las mentiras de Satanás y las mentiras de la carne. Y cuarto, Proverbios 16:3. Esto entre muchas otras cosas que hay que hacer, pero traje solamente un resumen de cosas muy prácticas. Proverbios 16:3 dice: encomienda al Señor tus acciones y tus pensamientos serán afirmados. Entonces no solo pienso en Dios, sino que digo: Señor, voy a hacer esto, quiero que sea conforme a tu voluntad, muéstrame que es así, me estoy encomendando a ti, Señor, que lo que voy a hacer te va a dar la gloria a ti, te va a honrar, Señor. Líbrame de cualquier cosa o de cualquier acción o pensamiento de la cual yo me sienta avergonzado si tú te manifestaras en ese momento frente a mí. Que yo pueda levantar mis ojos y mirarte en confianza, Señor, porque sé que actué conforme a tu voluntad. Con estos 4 puntales podemos finalmente comprender la palabra por la que empezamos. Filipenses 4:6-7. No se preocupen por nada. Si mi pensamiento está renovado, si estoy obediente a Cristo, si siempre pienso en Él y confío en Él, y si encomiendo al Señor todos mis caminos, entonces ya no me preocuparé por nada. Que tus
peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora sí, como estoy renovado, como soy obediente, como confío en Él y pienso siempre en Él y encomiendo mi camino, entonces mis pensamientos están conforme a los pensamientos de Dios y vendrá sobre mí la paz. Desapareció toda ansiedad, toda preocupación y por tanto vendrá la sanidad del espíritu y también la emocional e inclusive mucha sanidad física. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Con ella a veces no necesitamos mucho comentario. Como hicimos hoy, vimos mucha palabra que es muy clara para nuestra vida. Aquí tú nos has dicho dónde están nuestros problemas y cuál es el remedio. Ayúdanos, Señor, entonces a tomar decisiones a partir de este momento. Que tus pensamientos inunden mi pensamiento, Señor. Que tu palabra sea la que marque el derrotero para que mis pensamientos estén conformes a esa palabra tuya. Y que todo lo que no es tuyo, Señor, salga de mi mente. Para comprobar, Señor, tu bondad, tu perfección y tu belleza. En el nombre de Jesús. Amén.